Buen día. ¿Cuántas veces nos han predicado la historia de David y Goliat? Y al final siempre nos dicen, ustedes son ese David contra los gigantes de la vida. Pues la historia no necesariamente trata de nosotros y Goliat tampoco son los gigantes de la vida. Así que hoy vamos a leer la historia de David y Goliat y vamos a encontrar 6 detalles que están ocultos a plena vista en solo 2 versículos de la palabra de Dios. Quédate hasta el final porque el número 5 fue uno de los que me voló la cabeza cuando lo entendí. Así que si te gusta este tipo de contenido, suscríbete para formar parte de la comunidad de Cristianos Aprendiendo. Así que iniciamos en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 50 y 51. Los leo para ustedes. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. La Biblia dice claramente que Goliat era un gigante, solo su cota de malla pesaba aproximadamente 125 libras. Y como todos sabemos que David venció a Goliat, más adelante en el capítulo 21, versículo 9, David dice que ninguna espada es como la de Goliat. Pero si leemos más de cerca el versículo 50, el cual acabamos de leer, nos vamos a dar cuenta que dice que hirió al filisteo con honda y piedra. Y esto literalmente quiere decir que fue con una sola honda y una sola piedra. Y si yo les pregunto a ustedes qué valor tiene una piedra, pues absolutamente nada. Pero con eso David pudo vencer al gigante. Y aquí viene el primer detalle interesante, y es que Dios escogió lo vil y lo menospreciado para deshacer lo que es. Entonces nos damos cuenta de que empieza a tener más sentido la historia de David, porque David usa algo vil y menospreciado, una piedra. Además, si nos ponemos a pensar, los niños en el tiempo del profeta Isaías prácticamente no valían y eran seres menospreciados, pero aún así Isaías utiliza la figura de un niño en el capítulo 9 y versículo 5 de su libro para profetizar la venida del Mesías. Y si nos damos cuenta, Jesús nació en un pesebre, un niño, hijo de un carpintero. No vino como un rey grande, no vino como un hombre rico, porque Dios escoge de lo vil y lo menospreciado, como David escogió una sola piedra. Además, que haya sido una sola piedra nos lleva al segundo dato, que es que fue un solo intento el que necesitó para vencer al gigante. Y cuando imagino esto, en el único que puedo pensar es en Jesucristo. Pues Hebreos 10:12 dice lo siguiente: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Jesucristo, al igual que David, solo necesitó de un intento para vencer el mal. El dato número 3 es muy interesante, porque si leemos el versículo 50 dice que David mató al filisteo, pero en el versículo 51 vuelve y repite que David mató al filisteo. Algunas traducciones van a decir que primero lo hirió de muerte y que luego lo mató, pero en el texto hebreo original solo dice que lo mató y luego vuelve a decir que lo mató. Sea como sea, sabemos que bien sea en la primera o en la segunda, David necesitó rematar a Goliat. Me recuerda a la profecía de Génesis 3:15, cuando Dios le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Si nos damos cuenta, David hirió al filisteo en la cabeza, así como la profecía de Génesis dice que la serpiente será herida en la cabeza. Bueno, y sabemos que Jesucristo venció al diablo en la cruz del Calvario, pero sigue actuando, ¿verdad? Veamos lo que dice Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Quiere decir que el diablo está vencido, pero llegará el día en el que será lanzado al lago de fuego, como dice Apocalipsis, es decir, será vencido totalmente y jamás podrá volver a molestar. Y la Biblia dice que será lanzado en el lago de fuego. Interesante, porque si leemos más adelante en Apocalipsis 21:8 leemos lo siguiente: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Muerte segunda? ¿No les recuerda mucho a lo que decía de Goliat, que primero lo mató y luego lo volvió a matar de un solo intento? Interesante. Si nos damos cuenta, el diablo está vencido, claro que sí, pero llegará el día en el que el Señor va a terminar por completo la actividad de Satanás en la tierra, por lo que va a ser entregado a la muerte
segunda, igual que Goliat, que lo mataron 2 veces. Dato número 4, y es que David no utilizó espada, lo dice la Biblia en el versículo 5. Y esto me recuerda únicamente al Señor Jesucristo, porque Jesucristo no vino como un líder militar con espada a guerrear contra los líderes de aquel entonces, sino que, como vimos en Isaías, él vino como un niño en un pesebre, hijo de un carpintero, y terminó muriendo crucificado en una cruz. En ningún momento él utilizó una espada para imponer su reino, pues su reino no es de este mundo. Es más, Jesús mismo lo dice en Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Se dan cuenta? Jesús sabe que su reino no es de aquí y por lo tanto él no necesita pelear. No necesita una espada, así como David tampoco necesitó una espada para vencer a Goliat. Número 5. Dice que David se puso sobre el filisteo y tomó la espada del filisteo para matarlo. Esto es claramente una figura de nuestro Señor Jesucristo, porque es preciso que Él reine hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, justo lo que David está haciendo con el gigante Goliat. Pero no solo eso, sino que toma su espada y con ella le corta la cabeza. Qué interesante, porque Jesús hace exactamente lo mismo con el diablo. Y lo dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Quiere decir que Jesús hizo lo mismo que David con Goliat. Jesús utilizó la muerte para vencer a quien tenía el imperio de la muerte. Es decir, utilizó su misma arma contra él. Es así como nos damos cuenta de que la historia de David no se trata de mí contra los gigantes de la vida, sino que nos está tratando de mostrar lo que después vendría, que iba a ser la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, número 6, pero no menos importante, es algo que nos llama a la reflexión. Y es que cuando los filisteos vieron que su paladín cayó, todos huyeron. La pregunta es ¿por qué? Huyeron porque tenían toda su confianza puesta en un solo hombre. Y el profeta Jeremías nos dice en el capítulo 17, versículo 5, que maldito es el hombre que confía en otro hombre. ¿En quién tenemos puesta nuestra confianza nosotros? Porque si es en un hombre, ese hombre seguramente va a caer y vamos a terminar huyendo. Y podemos decir que tenemos nuestra confianza puesta en Jesús, pero les recuerdo que los discípulos también tenían su confianza puesta en Jesús, pero cuando a Jesús lo llegaron a arrestar, dice que los discípulos lo dejaron y huyeron. Marcos capítulo 11 versículo 50. Qué interesante, porque los filisteos dejaron a Goliat cuando Goliat ya estaba muerto. Los discípulos dejaron a Jesús cuando Jesús aún no estaba muerto. Y es más, Jesús ya había profetizado que iba a resucitar al tercer día, pero aún así los discípulos no confiaron y huyeron, al igual que huyeron los filisteos cuando vieron que su paladín cayó. La pregunta hoy entonces es, ¿en quién tenemos puesta nuestra confianza? Porque David venció porque tenía puesta su confianza en Jehová de los ejércitos. Él mismo lo dijo, tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y así terminamos estos 6 datos interesantes que encontramos en la lectura de la historia de David y Goliat. ¿Ya los conocías? Si es así, déjanos en un comentario, quizá tú conozcas algún otro. Y si no es así, pues me alegro que te haya servido este video. Que Dios te bendiga, soy Ezequiel García y soy un cristiano aprendiendo. Suscríbete.